Bienvenidos a la introducción de este tema. Este es uno de los temas que genera más polémica entre las iglesias cristianas, me refiero en las diferentes denominaciones. El bautismo del Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo o el bautismo en el Espíritu Santo. Todos estos términos se refieren a una sola experiencia. Pero como esta es una breve introducción, solo quiero comentarles algo. Precisamente cuando se escribe la palabra bautismo en griego, cuando Juan dice que vendrá detrás de él uno mayor que él nos bautizará en Espíritu Santo y fuego. La palabra griega de bautismo no tenía nada que ver con asunto religioso ni con ninguna liturgia. Se refería a sumergir algo regularmente en agua. Se utilizaba, por ejemplo, cuando se teñían las telas de algún color, tenían que sumergirse en agua con el pigmento hasta que la tela fuera adquiriendo el tinte, el color deseado. Así que bautismo se refiere a sumergirse, a estar inmerso, en este caso, en el Espíritu Santo. Jesús les dice a los discípulos que es necesario que reciban este poder que viene del cielo. En el transcurso de las sesiones veremos que hay diferentes concepciones sobre qué obra o de qué forma obra el Espíritu Santo en la vida del creyente, la forma en que el Espíritu, al momento que una persona recibe a Jesús como su Señor y como su Salvador, obra en su vida y empieza una serie de acciones en la vida del creyente. Pero realmente la obra del Espíritu Santo va más allá, porque incluso dice la Escritura que el Espíritu Santo redarguye al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, el hablar del bautismo en el Espíritu Santo va más allá de la manifestación que son las lenguas. Muchos lugares han tenido la experiencia de las lenguas, pero no tienen el conocimiento completo de toda la obra del Espíritu Santo. Es mucho más allá que solamente su manifestación en lenguas. Así que en el transcurso de este taller veremos precisamente la diferencia entre el bautismo del Espíritu Santo, la llenura con el Espíritu Santo y el sello del Espíritu Santo. Todo esto en el entendido de lo que Jesús nos enseña, diciendo que el Espíritu Santo está con nosotros, pero la promesa era que iba a estar dentro de nosotros. Así que hay toda una serie de enseñanzas a este respecto, unas tan lejanas una de otra. Para la preparación de este taller estuve revisando algunas enseñanzas y me di cuenta de algo importante. Y no porque sea un asunto de juzgar o de juicio hacia una corriente de enseñanza u otra, pero el asunto es de que no nos centramos en las verdades de la palabra de Dios. Estas verdades, aunque están ahí plasmadas, no todos tienen la capacidad de asimilarlas, ¿no? Así que hay cristianos, que son fieles a Dios, que sirven a Dios, que se desarrollan en muchas áreas, ¿no? Pero tienen un conocimiento parcial, como en el caso de Pablo, cuando encuentra a estos discípulos y les pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Estos discípulos, da a entender que si eran discípulos seguidores de Cristo, exclamaron, dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. No quiere decir que no hayan recibido a Jesús como su Salvador, se refiere a un conocimiento parcial, no tenían ese conocimiento todavía. Cuando Pablo oró por ellos, les impuso las manos, dice que recibieron, vino sobre ellos el Espíritu Santo, comenzaron
a hablar en otras lenguas y a profetizar. Aquí es donde quiero hacer un breve comentario para terminar esta sesión de este martes. Fíjense que se hace mucho énfasis, sobre todo en las corrientes de iglesias pentecostales o carismáticas, aunque para Dios no hay diferencia en su iglesia es la misma, ¿verdad? Pero bueno, eso será otro tema o lo platicaremos más profundamente en otra ocasión. Se hace mucho énfasis solo en el asunto de las lenguas. Y Pablo dice, yo quiero que todos hablaran en lenguas, quisiera que todos hablaran en lenguas. Un anhelo de Pablo, como aquel anhelo de Moisés cuando dijera, yo quisiera que todos fueran profetas. Y la promesa es que Dios levantaría un pueblo de profetas. Retomando lo que dice Pablo, dice, yo quisiera que todos hablaran en lengua, pero más que profetizaran. Y es aquí donde ese conocimiento no ha sido asimilado totalmente por la iglesia. Muchos se han quedado solamente en el asunto de las lenguas como una manifestación del Espíritu Santo. Hay que hacer diferencia también entre las lenguas como la señal, como la manifestación del bautismo en el Espíritu Santo y el don espiritual que se llama diversos géneros de lenguas, pero lo iremos tratando poco a poco. A lo que me refiero es de que mucha gente se queda hasta ahí. El anhelo nuestro es de avanzar, dice el escritor de Hebreos, que vayamos más allá, a la perfección. Dice, yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero más que profetizaran. Así que la idea de este taller es que si usted ya ha tenido esta experiencia, no se quede solamente en esta, sino busque la llenura del Espíritu Santo y busque profetizar. Si usted no ha tenido esta experiencia, no ha hablado en lenguas, que a través de esta enseñanza usted busque que el Espíritu Santo le bautice, y no solamente esto, sino busque la llenura del Espíritu Santo que le permita servir a Dios de una manera más adecuada. Así que bienvenidos todos. Esta sesión va a ser especial solamente a través de un video porque todavía hay lugares de inscripción y muchos se están inscribiendo todavía. Así que a partir del próximo martes tendremos ya una sesión abierta donde cada uno pudiera acceder y si hubiera dudas, inquietudes. Así que les invito, si todavía no haces tu registro o solicitas tu inscripción, hazlo. No te pierdas esta bendición. Es una bendición, como dijo Pedro, esta es la promesa del Padre para el que está cerca, para el que está lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.